Un plan B Se de está grabando respaldo. la llamada. Ahí está, ahí está. Se está grabando la llamada. Dice. Grabando, profe. Listo, gracias. Ya está Gracias. grabando, profe. Ok, muy amable. Pues yo no estoy encontrando dónde, por más que estoy con la cuenta maestra, ¿verdad? No, no estoy encontrando dónde grabar, pero muchísimas gracias. Profe, pero Bueno, con tu cuenta maestra ya está grabando. sí, ahora sí, pero alguien me ayudó. Le dije gracias. Ahí está, creo que Sí, Nilson. profe. Adelante, profe. Ok, excelente. Bueno, para rebobinar y quede la grabación, decíamos entonces el concepto grupo curso se refiere a los estudiantes con los que ustedes van a trabajar. ¿Y por qué es importante identificar a ese grupo curso? Porque el trabajo que nosotros vamos a hacer tiene que estar orientado a sus características, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros hablamos mucho que el proceso de enseñanza tiene que estar orientado hacia el alumno y que el proceso de aprendizaje también depende del alumno. O sea, anteriormente nosotros creíamos que un profesor que sabe mucho va a saber enseñar porque sabe mucho. Pero hoy en día sabemos, yo escuché muchas veces, dice, Dios mío, el doctor fulanito, ¿cómo sabe? Pero no sabe enseñar. Dice, no sé si ustedes escucharon alguna vez eso, ¿verdad? O alguna vez les tocó esas eminencias como profesores que saben muchísimo, pero no saben llegar. Entonces, acá podemos hablar de muchos factores, ¿verdad? Podemos hablar de inteligencia emocional, podemos hablar de empatía, de muchas situaciones, pero lo importante es que tenemos que reconocer que cada grupo curso es distinto. Probablemente la sección B, que es nuestro espejo, tiene otros participantes con otras características. Acá, por ejemplo, una de las características que predominan los integrantes de derecho. Esa es una característica de este grupo curso. Entonces, también puedo ver cuestiones de la edad, de la procedencia, digamos, ¿cómo es que se dice esto? Del área de conocimiento del cual proceden, porque de acuerdo a eso yo voy a poder entonces administrar y voy a poder utilizar las mejores herramientas más adecuadas a las necesidades que uno determina de su grupo curso, ¿sí? Entonces, este es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, Profe, sí. ¿cómo se llama su clase? Porque todavía no tenemos el acceso a la plataforma. Entonces, yo anoté ayer lo del profe Milson, pero el de usted no pude anotar antes de continuar, ya que hablamos de grupo Bueno, curso, para saber dónde estamos. son 3 módulos que están compendiados digamos, en un conjunto, estos 3 que se llaman actividades dinamizadoras del aprendizaje. Y este módulo en particular que tenemos ahora se denomina actividades del aprendizaje, ¿sí? Entonces después vamos a ver multimedios didácticos, vamos a ver otros que van a ir complementando, pero el de ahora, el módulo que iniciamos ayer se llama actividades del aprendizaje, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver que vamos a estar conversando de algunos temas muy particulares de educación. Entonces yo les voy a pedir, yo sé que acá hay gente que está muy bien formada en educación, pero les voy a pedir a la gente que por ahí es su primera vez en un curso que tenemos, ¿verdad? Que por ahí todavía no estuvo en un curso en el área de educación, que por favor pongan las dudas que tienen, así cuando utilizamos alguna terminología técnica sobre el pucho, porque de repente dejamos pasar las oportunidades y entonces se van acumulando las dudas y es muy bueno que eso vayan ustedes poniendo. Entonces, yo ayer les estaba diciendo, no es necesario que levanten la mano, digan nomás permiso, habilitan su micrófono, dicen permiso y hablan, ¿sí? No estamos en un estrado, así que vamos a tener un poquito más de confianza y en la medida que nos vayamos conociendo, vamos a poder interrelacionarnos mejor. Bien, entonces, este grupo curso, decíamos, va a tener ciertas particularidades y vamos a conversar un poco de esas particularidades, decíamos, la edad, la hora en que se estudia. No es igual enseñarle a gente que estudia por la mañana y a gente que ahora, por ejemplo, estudia por la noche. Están viviendo en carne propia la diferencia, ¿verdad? Uno ya está más cansado, tiene acumuladas tensiones durante el día, entonces de repente es más importante tal vez
ponerle una garra distinta, ¿verdad? En este horario, para no cansarnos, para no dormirnos y para estirarnos. Yo traje acá, estuve tomando mi tereré ruso, le puse vitamina C, le puse creatina, le puse todo lo que quería para despertarme, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que adecuar, hacer ciertas adecuaciones para poder rendir lo mejor, ¿verdad? Tal vez a la mañana iba a ser más fácil porque uno está con el cerebro más tranqui, ¿verdad? Más descansado. Entonces, esto también es importante. Otra cosa importante, creo que por ahí, yo quiero que ustedes me complementen, ¿sí? Simplemente a modo de introducción lo que estamos hablando. Que creo que hay que tener en cuenta es el nivel. Decíamos ayer, no es igual trabajar con adolescentes, con jóvenes en grado y con de repente ustedes que son ya profesionales, ¿verdad? Muchas veces me ha tocado, esto yo voy a contar como una experiencia personal, tener entre mis alumnos a directivos de carrera, ¿verdad? No, no en esta facultad, en otra. Y era tan delicada la forma como uno tenía que referirse, porque al final es una autoridad institucional y está en un proceso, ¿verdad? Cuando hay acreditación y todo eso, entonces los profesores de antes tienen que tener este curso, entonces de repente ellos están por tener el curso y de repente hay que cuidar la forma, cómo decirle, ¿verdad? De repente si tenemos que hacer alguna pequeña adecuación o corrección, porque estamos hablando ya con gente que son, vamos a decir, que están hace muchísimo tiempo y que, bueno, tal vez puedan tener, porque no todos son así, el esquema mental un poquito más rígido. No todos, porque hay gente de mucha edad que pregunta, que indaga y no tiene ningún problema que se le diga cosas nuevas. Entonces, en este sentido, creo que hay que tener en cuenta eso, ¿sí? El nivel que vamos a manejar, prepararnos para ese nivel, obviamente, y después también vamos a mirar en una presentación que yo traje un poquito más adelante, vamos a hacer primero una primera dinámica, donde les voy a pedir a todos que participen, sobre todo los que tienen computadora, vamos a tratar de hacer una tormenta de ideas, que es un poco más complicado digamos, en este ambiente, ¿verdad? Por ahí, los que están desde el celular y no tienen, entonces pueden escribir en el chat y yo voy a ir anotando igual las ideas en el pizarrón, ¿sí? Vamos a usar un pizarrón virtual. Entonces, de esta manera ya vamos a ir conociendo algunas de las aplicaciones, ¿verdad? Y vamos ya adelantando, de hecho, aplicaciones tecnológicas que podamos ir utilizando en nuestro día a día. Entonces, en esta actividad vamos yo voy a ver si compartimos esto. Acá era para grabar, ahora encuentro. Para mañana, para la próxima semana, profe Milson, ya encontré dónde. Bueno, vamos a usar la pizarra y en esta pizarra yo les voy a proponer que escribamos juntos el nombre de alguna actividad de aprendizaje que conozcamos, ¿sí? Entonces, yo les pido que, a ver, voy a trasladar la llamada aquí para que ustedes puedan ver justamente. Vamos a ver si se puede ver si se está transmitiendo. Parece que no, ¿verdad? No está presentando, pero presentar ahora. Muy bien, permitir. En teoría tendríamos que empezar a ver. Ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ustedes pueden ver que no carguen todavía nada. Esperen mis instrucciones para poder ordenarnos. En el área de la izquierda tenemos algunas herramientas, ¿sí? Que nos pueden ayudar a dibujar, a seleccionar, pero vamos a usar esta cuarta herramienta que se llama nota adhesiva. Vamos a hacer un clic sobre esa nota y vamos a poner entonces el nombre de la actividad que conozco, ¿sí? Entonces le voy a dar guardar y eso va a quedar ahí, ¿ok? Eso es lo que le voy a pedir ahora que hagan, por favor, que vayan agregando
en estas notitas que pueden mover, porque se van a ir encimándose, pueden mover esas notitas para poder ir eh, sabiendo cuáles son las actividades que ustedes conocen. No se desesperen si no pueden entrar, es una prueba, ¿sí? Vamos a tratar de que en múltiples ocasiones vayan empezando a poder ir accediendo. Cuando es la primera vez cuesta un poquitito, pero siguiendo las directrices van a poder ingresar. Entonces, nuevamente les pido entrar aquí en nota adhesiva y escribir el nombre de alguna actividad de aprendizaje. ¿Podemos hacer? No, Fátima, con el celular. Bueno, en teoría se puede con el celular, pero Nilsa, lo que pueden hacer entonces es escribir acá en el chat y yo les voy a transcribir, ¿ok? Escriban en el chat lo que están desde el celular y yo les voy a transcribir en una nota eh, para apoyarles, ¿ok? Hagamos eso. 3 minutitos para... No, no, no. No es con el lápiz, por favor. Es con la cuarta, que es nota adhesiva, ¿sí? Con la cuarta herramienta que se llama nota adhesiva. Profe, no hay forma de que puedas compartir al WhatsApp. Sí, sí, sí. Voy a compartir al WhatsApp con todo gusto. Gracias, profe. ¿Cómo no? Un ratito, si me tienen paciencia porque cerré mi WhatsApp de la computadora para que sea más rápido, entonces ahora voy a cargar otra vez mi WhatsApp y les paso allí, sin problema. Ahí te puedes escribir desde el celular, te da Sí, la opción. da la opción. Sí. Yo quiero que ustedes sean curiosos, Ahí yo intenten. compartí el enlace para que puedan entrar. Gracias, gracias. Profe, a mí me salía como para instalar algo, por eso más, tipo, Sí, yo también instalé. Y ahí Sí, ya ya puedes escribir exacto, pueden instalar porque la instalación es gratuita, porque es de Google, desde el entonces no celular. necesitan nada desde el celular, exacto, pero tienen que tener la aplicación. Sí. Una vez nomás van a hacer y después ya les va a servir. Bueno, 3 minutitos, ¿sí? Y empezamos a comentar. Profe, ¿Sí? Adelante. al ingresar al link me pide que te solicite y me sale acceso denegado. ¿Dónde será que me llega la solicitud? Ah, 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 ah. A mí me pide descargar. Sí, hay que descargar. Hay que descargar desde el celular para poder utilizar, eso sí. Un poco este del acceso. Voy a ver si es que puedo eliminar eso que les pida el acceso. Hay alguien que está escribiendo, ¿sí? Por favor,
no hagan con el lápiz, con la nota, porque si no vamos a hacer un bytecode ahí que no vamos a entender, por favor. Vamos a mirar dónde esta presentación no es. Profesor, yo acabo de entrar. ¿Y Sí. cuál sería la temática? La temática es, mediante esta herramienta, que vayas a la cuarta herramienta, que es una nota adhesiva, y escribas en esa nota adhesiva algún nombre o el nombre de alguna actividad de aprendizaje que conozcas y que compartas acá. Ok. Veo que se siguen uniendo. Opa. ¿Alguien tocó ahí el... ¿Alguien borró todo el fondo? Se borró todo. Sí. Alguien borró. Sí, vamos a ver si podemos recuperar. Bueno, no me da para recuperar. Quiero decir nomás para escribir nomás algo. ¿Cómo? Quiero decir nomás, profe, que era escribir nomás algo. Sí, escribir nomás. Les voy a pedir Profe, encarecidamente que no toquen los otros. Está súper bien que sean proactivos, pero si podemos volver a escribir, por favor les pido, y no toquen nada. O sea, diferente a notas adhesivas. te quiero consultar. A mí Sí, me sale, no hay archivos abiertos o editados recientemente. sí. No. Tendrías que poder entrar directamente aquí. No me sale, no sé. ¿Vos estás desde el No- celular? En el celular, sí. No te pide para que descargues por Ya casualidad. descargué, ya Ujú. descargué. Y no podés ver lo que estamos escribiendo. No, me sale, no hay archivos abiertos o editados recientemente. Mm, bien, sí, es un poco raro. Yo también estoy desde la compu y me pide que me acepten y me sale acceso denegado. Sí, ahí acá está el de compartir. Tu micrófono, profe. Que ahora prueben entrar nuevamente, porque encontré el botón para habilitar. Entonces, aquellos que les decían que tenían que pedir autorización, ahora ya no les va a pedir. Y les estaba diciendo que es la primera vez que estoy usando esto con la cuenta premium. Entonces, les pido paciencia porque también estoy aprendiendo con ustedes cómo usar esto, ¿verdad? La idea la tenemos, pero es la aplicación para mí también es voy a ir descubriendo qué cosas podemos hacer. A mí también me sale, ocurrió un error. Bueno, y recarguen nomás, cierren y vuelvan a entrar. Algunas veces cuando... Profe, Sí, una vez nomás se pone y ya está, ¿verdad? Escribí una sola vez uno de sí, los que sí, sí, conocé y terminó. exactamente, así mismo es. Ah, bueno, dale, gracias. Profe, Sí, vos habilitaste para que todos puedan ver, pero no para editar. O sea, para ahora puedo editar. ver, pero no puedo. No, está Sí, para editar. Mira, acá te muestro. Está acceso general. Ah, perdón, tenés razón. Ahí está. ahí está. Ahí todos pueden editar, Gracias. pero no usen por favor ni el bolígrafo, ni el borrador, solamente notas, ¿sí? Nota adhesiva nomás. Solo notas. Gracias, Matías.
Bueno, ¿les parece si empezamos a comentar? Vamos un poco a usar, voy a ir señalando y entonces quiero que las personas que eligieron esa palabra puedan explicar un poquitito en qué consiste esa actividad y vamos a ir comentando entre todos, ¿sí? Vamos a empezar un poquitito con debates. ¿Quién fue el que eligió debate o quiénes fueron, por favor? Si pueden explicarnos brevemente, no es un examen, no se preocupen, es una situación de aprendizaje entre todos. Eso fui yo, profe. Sí. Es un sistema que utilizamos mucho en mi facultad con un docente, en el que se tocaba un punto específico. Ya era modular las cátedras ahí. Y durante un mes estábamos ahí y de manera diaria íbamos debatiendo temas en la parte de historia. Más que nada para probar nuestros conocimientos y ver las actividades que teníamos con respecto al conocimiento con el tema que se estaba tocando. Ok, perfecto. ¿En qué carrera estabas, Rodrigo? Yo me recibí en licenciado en Ciencias Contables. Ah, Ciencias Contables, excelente, gracias. María Pía, adelante. ¿Qué tal, profe? Muy Y bien. yo también puse debates y por el intercambio de argumentos, de ideas que cada uno tenga con el otro, como dijiste la vez pasada, nadie es dueño de la verdad o algo así, creo que en otras palabras dijiste, yo puedo tener un punto de vista acerca de un punto y la otra persona puede tener un punto de vista totalmente diferente a la mía y juntando esa información puede ser una información mucho más más llena, no completa. Y nosotros bastante utilizamos en la facultad también. ¿Vos sos de Derecho, María Pía? No, ingeniería comercial. Comercial, ok, perfecto, gracias. Juan. ¿Qué tal, profe? Y bueno, yo había terminado la carrera de licenciatura en trabajo social durante la pandemia. Sí. Y al final de la carrera, básicamente, nosotros tuvimos la metodología con algunos docentes de hacer lectura de literatura previa de artículos, analizar eso, hacer un mapa mental y durante las clases discutir los mapas mentales de los otros compañeros. Ya, exactamente, como argumentativamente, ¿verdad? O sea, argumentativamente, así mismo. Excelente, excelente, muy bien. Fátima, gracias, Juan. Fátima, ¿tenés que prender tu micrófono o se levantó nomás sin querer la mano? Yo les pido disculpas porque estoy engripado de repente con el aire. Me dan acceso de todo, así que voy a tratar de no grabar eso. Bueno, alguna característica del debate, digamos, necesaria para generar este intercambio de ideas. Yo tiro la idea, ¿verdad? Tiene que estar basada en un tema que pueda permitir ¿cómo se dice esto? No estar de acuerdo o una diferencia de posición. Y entonces, a partir de ahí, se busca crear, ¿verdad?, dos frentes o más inclusive, en donde cada uno de ellos tiene que argumentar, como decía Juan, por qué piensa eso, por qué dijo, o por qué cree que eso que está proponiendo es lo más indicado, ¿sí? Entonces, en esa argumentación que usamos las teorías y a los teóricos que vamos a desarrollar o que ya desarrollamos. Entonces, el debate es una actividad muy entretenida, a los alumnos les encanta porque podemos hacerlo como una competencia, ¿verdad? Pero siempre y cuando dejemos en claro que esto, al final no necesita haber un ganador. Al final podemos anotar cada una de las,
¿cómo se dice? De las argumentaciones y plantear también el tema de de esta capacidad de la que hablábamos ayer, de una resolución de que tenga más de una respuesta, ¿sí? Entonces, inclusive las matemáticas, que nosotros pensamos que es todo fórmula y tienen una sola respuesta, me dirán los contadores y matemáticos que hay varias formas de llegar al mismo resultado. Entonces, el proceso es sumamente interesante y de esa manera generar también la reflexión. O sea, yo estoy de acuerdo, ¿y por qué estoy de acuerdo? Y estoy de acuerdo por porque leí en tal parte esto, porque fulano dijo tal cosa, o porque en tal estudio se demostró tal cosa. Y otra de las características que creo que hay que tener en cuenta aquí en cuanto a este modelo sumamente interesante es traerlo un poquitito a la realidad social. Yo les tiro la idea y ustedes me ayudan a complementar. Fíjense qué ocurre con los comentarios debajo de las noticias en las radios y en los medios digitales, y cómo van opinando las personas, ¿verdad? Una especie de debate. Pero, ¿qué le falta a ese debate para poder convertirlo? Vamos a comparar un poco un debate que puede haber en una red social o en una página de un diario, para poder convertirlo en una actividad de aprendizaje. ¿Qué me pueden decir ustedes? Haciendo esa comparación, vamos a comparar que siempre hay gente que está o no está de acuerdo y podemos ver las argumentaciones en ambos casos, pero ¿cuál sería la diferencia? Profe, la diferencia con respecto a un debate presencial que no sean redes. No. Un debate que estemos preparando como una actividad de aprendizaje. Ah, ya. Bueno, en el contexto de aula. Ya, yo tengo en notariado, clínica notarial, y es excelente porque plantea un problema con datos básicos. Qué sé yo, por ejemplo, un abuelo va a hacer una escritura pública para donarle bienes a su nieto por nacer. Y hasta ahí. Entonces, aplica una cantidad de artículos y cada uno en base a su experiencia va contando. Es dinámica la clase, uno aprende de lo que el profesor dice y de la experiencia de otros compañeros. O sea, es fantástico el debate en aula, en mi experiencia como alumna, ¿verdad? Excelente. Y acá estás trayendo otro modelo que se está combinando, ¿verdad? Que se llama justamente el aprendizaje en base a problemas, ¿verdad? Que es muy útil porque nos permite abordar un problema tangible, posible, actual, con las herramientas que estamos queriendo desarrollar. Entonces, fijémonos, esta es otra característica que yo quiero que acá entendamos. Se pueden mezclar los modelos. O sea, yo puedo hacer un debate en base a un problema, como nos está contando Cintia. Entonces, no es que uno es exclusivo de otro, sino que algunas veces también podemos combinar. ¿Sí, Juan? Complementando lo que dijo la compañera, durante la carrera tuve una materia llamada Teoría Social Contemporánea. Sí. Y cómo nos hacía los trabajos de debate el docente. Esto fue de manera presencial, vamos a decirle, antes de la pandemia. Desarrollábamos las clases, desarrollábamos la teoría y teníamos que buscar básicamente el punto que nosotros defendemos y llevarlo a clase, pero en clases nos tocaba hacer el rol contrario. Lo que normalmente, o sea, siempre el profesor nos ponía es a favor de tal cosa y en contra de tal cosa. Y si vos estabas a favor de ese pensamiento, vos tenías que estar en contra durante el debate. Era espectacular la forma como se desarrollaba porque te permitía, o sea, tenías que defender algo que no estás a favor. Por ejemplo, el aborto. Si estás a favor del aborto, dentro de este contexto tenías que estar en contra. Increíble, ¿verdad? Eso sería más bien el forced debate. También estoy estudiando, ¿cómo es que te digo? La escuela judicial. Sí. También teníamos una materia en donde teníamos que defender, ¿verdad? Cosas con las que no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Temas con los que no estábamos de acuerdo, y a eso se refiere el forced debate. Y es súper bueno, buenísimo eso.
Excelente. Eso Profe, creo que ya habías puesto luego, alguien puso, ¿verdad? Ahí Sí, está. Sí, lo excelente, puse. Liana. Muchísimas gracias. Sí, Luis Carlos. profe, hay una técnica también que es muy común, que no se le titula como debate, se llama ABP, que es justamente aprendizaje basado en problemas, Ujú. en donde nosotros le planteamos a los alumnos las situaciones y ellos tienen que resolver de acuerdo a la situación, o sea, que de acuerdo a la situación y de acuerdo a las normativas vigentes. Sí, eso nos Yo comentó utilicé Cintia. mucho Justamente Cintia nos ABP, comentó esa experiencia y dijimos que podíamos mezclar. Excelente. sí, ABP justamente yo usé mucho cuando di legislación educativa porque el tiempo era corto y Ujú. ponernos a leer todas las reglamentaciones, todos los documentos, la Ley General de Educación y donde ya era documentos que tenemos, ¿verdad? Como docentes que conocer no da el tiempo, entonces era más fácil plantear las situaciones y ver según los documentos obrantes, documentos vigentes, ¿verdad? ¿Qué se hace en esa situación ahora que hay mucho tema de protocolo, que la activación del protocolo, que uno sabe, al final simpático es, no sé si alguna vez ustedes fueron partícipes o no de los exámenes, Qué famosos exámenes. interesante, Luis, lo que estás diciendo ahora. ¿Y qué vamos a hacer para garantizar poder abarcar todos la variedad de contenido? Entonces, si tenemos tan poco tiempo, Cintia, así te estás haciendo y nadie que te dice que, ¿verdad, Cintia? ¿Qué podemos hacer? Tomando como ejemplo, vamos a tratar un poco de generar pensamiento lateral, ¿verdad? Ya sabemos cómo se tiene que hacer y vamos a tratar de pensar cómo más se tiene que hacer, porque a mí ya se me ocurrió una manera. ¿Cómo podríamos hacer si tenemos poco tiempo y tenemos muchísimas leyes, que creo que es el caso de los abogados sobre todo, ¿verdad? Que tienen que atenderse millones de normativas? Entonces, mezclando con esto que vos estás diciendo y el ejemplo que ya puso Cintia, mi desafío ahora es lo siguiente: ¿cómo hacemos para abarcar una grilla enorme de temas si es que tenemos muy contado tiempo para desarrollarlo? Teniendo en cuenta un poco la herramienta o sea, la estrategia de un aprendizaje basado en problemas. Y fácil es, profe, porque si vos tenés a mano los documentos, yo me guío más por lo que siempre manejo, que son los documentos del MEC, ¿verdad? Y son muchísimos porque están las leyes, están las resoluciones y cada vez salen más documentos, los cuales vos tenés que estar actualizado, conociendo por lo menos la cara, ¿verdad? Ujú. Entonces generalmente siempre nos distribuimos en grupos y vemos las situaciones, entonces al compartir justamente en plenaria de clase, justo fui yo, profe, el que puse tertulia pedagógica, porque también es algo que ya viene del siglo XVIII más o menos, Ujú. en donde se reunían la gente a tomar café, ya sea para debatir, ¿verdad?, sobre Ujú. temas específicos. Entonces, ver lo urgente, ¿verdad?, lo actual, vamos a decirle, y en base a lo que se expone nos vamos aprendiendo también, ¿verdad? Creo que todos somos partícipes alguna vez, hicimos algo así. En aula lo mismo, profe, porque a veces que vienen los feriados, las Sí. actividades, y vos tenés que desarrollar igual. Ujú. Vete vos cómo hacer para cumplir, mamá. Sí, sí, sí. Entonces, fácil distribuir por grupos los temas Ujú. y en plenaria compartimos todas y todos accedemos a la misma Todos los información. temas. Sí, sí. Me copiaste mi pensamiento, me leíste el pensamiento. Era lo que estaba pensando justamente. Cintia, ¿tenías alguna cosa? Sí, en este caso yo creo, no sé cómo hace el profesor para elegir los temas, pero noto que son temas que tienen posibilidad de variación, porque por ejemplo en este caso era donación, ¿verdad? Escritura a través de la donación. Entonces ahí al darnos el datos básicos había una variedad inmensa, nació vivo o no, se mueren los padres o no, etcétera, ¿verdad? Y encima, como todos somos abogados, cada uno desde su experiencia. Entonces yo creo que él está tocando los temas que más se da que más se dan por poder, ¿verdad? Una cosa así, porque notariado no es derecho este. Sí, 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 Y sí. ahí trata de abarcar lo más posible, porque realmente es difícil, o yo creo que es imposible tocar todos los temas, pero Ujú. estarás cogiendo los que más variables tienen, como para que podamos aprender la mayor cantidad de cosas posibles, ¿verdad? Ujú. Y eso que sea aplicable después a otros casos similares, Ujú. algo así estará Ujú. haciendo el profe, en base a la clase en la Sí. que voy, por los temas que plantea. Sí, y acá él metió, mira, yo, Luis Carlos, te cuento que es la primera vez que escucho el nombre de tertulia pedagógica, pero me llama la atención lo siguiente. Hay una cuestión que quiero significar como psicólogo, y es que
cuando nosotros estamos inmersos en un ambiente distinto, nuestro cerebro funciona de forma distinta. Y fíjense que en algunas recomendaciones de cómo ser más creativos, más productivos, justamente dice, cambia de lugar, cambia el orden de tu escritorio, date la vuelta, mira una ventana, o sea, hace algo para que tu cerebro identifique que estás en otro lugar. Y se me hace nomás que esta tertulia se puede dar, no sé, podemos juntarnos y comer asado, qué sé yo, y hablamos de algo así, pero en un ambiente distinto, no precisamente muy cuadrado, muy cuadriculado como un aula virtual, ¿verdad? Tal vez en un picnic o en un viaje, qué sé yo, de repente se hace un viaje y se mezclan una visita, qué sé yo, al Cerro de Tomatí y entre tanto se va armando una idea de un debate, por ejemplo. O sea, una cuestión así que permita también romper ese cuadrado que tenemos en la cabeza y salir del esquema ayuda muchísimo. Por eso que a mí me entusiasma mucho esto de ir a dar clases en una plaza, ir a dar clases en un lugar distinto que no sea el aula, porque realmente eso hace como que se perciba el proceso de una forma distinta. Entonces, me llama mucho la atención, Luis Carlos, y qué bueno que podamos compartir esto. ¿Sí? Esto es para que entiende el profesor. Eso no les quiero decir. Profe, me sentí nomás muy identificado cuando empezó la clase y estabas comentando de que tenemos mucha presión como docentes cuando nuestro alumnado inclusive es primero de rango superior y segundo cuando es un directivo de alguna institución donde nosotros estamos. Porque me tocó tener justamente directores, abogados, psicólogos como alumnos, y eso te presiona, pero abismalmente, por más de que vos te conozcas, tengas super cancha enseñando, conoces, bueno, y ahí fue ahí fue que salieron el ABP, las tertulias, ¿sabes? Cómo me puse a investigar a todas las actividades que no son comunes, pero son de aprendizaje. Sí. Siempre significativo, ¿verdad? Porque nosotros, como vos estás diciendo, profe, la hora que estamos estudiando es bastante apremiante, Sí. pero da gusto. No sé qué opinan mis compañeros, pero yo aparte de toda mi actividad del día, súper bien, estoy tratando de aprovechar todo lo que se puede y siempre aportando en lo que se pueda también. Y yo creo que gracias a que hay mucha participación es aguantable, porque imaginen nomás si yo iba a tener que estar hablando y ustedes iban a estar escuchando, que hace rato yo hubieran dormido todo. Súper bien este aporte. Y vamos a mirar un poquitito y hacer una pequeña diferencia tal vez. El estudio de casos vendría, digamos, es un ejemplo de aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? El estudio de casos. Y ahora hay un ejemplo que a mí me quedó muchísimo de una profesora de la Facultad de Medicina, cómo estuvieron ellos cambiando esa malla, humanizando esa malla, y cómo cambió cuando 2 o más profesores de cátedra se juntaron para hacer actividades integrativas. Estos estudios de casos se enriquecieron. ¿Por qué? Porque cada docente le daba una connotación distinta a la misma problemática. Entonces, esta es una oportunidad muy interesante de poder ¿cómo se dice? Interceptar, ¿verdad? Trabajar con otros docentes de áreas similares o con quien tenemos esa facilidad, porque habíamos hablado de que lastimosamente la academia no nos prepara para trabajar en equipo, ¿verdad? Es muy individualista. Entonces, esto es un aspecto que tenemos que ir madurando con el tiempo y haciendo. No hay otra manera de aprender que haciendo los trabajos. Entonces, en relación a esto, también quisiera significar la riqueza que es preparar un caso con otra mirada, o desde otra asignatura, con otra experiencia. Inclusive si estamos, por ejemplo, en una facultad donde hay 2, 3 secciones, trabajar con otros docentes que están también en la misma materia mía, pero tiene otra experiencia de vida. Entonces probablemente la visión que le va a dar va a ser distinta. Y al ser distinta es muy buena porque es complementaria, ¿sí? Y ahí está otro mito que tenemos que romper de la educación vertical, de la educación bancaria. No hay un solo resultado.
no es todo 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 1 y todos los números infinitos hasta llegar al 2, ¿verdad? Hay demasiado mucha variedad de situaciones que pueden ocurrir. Y lo que decía Cintia, dado un solo ejemplo, yo le puedo dar un montón de matices diferentes para, digamos, enriquecer, ¿verdad? Esas posibilidades y sobre todo preparar para lo que en la vida es así. Siempre es distinto, es una cosa es lo que nos enseñan en la facultad, otra cosa es lo que es la vida, ¿verdad? Entonces, eso enriquece realmente esas capacidades que podemos compartir con los alumnos. Excelente. Bueno, después tenemos los juegos simulados. ¿Y quién habló de juegos simulados? Si nos puede compartir un poco su experiencia y a qué se está refiriendo, porque juegos pues hay un montón. Entonces, si podemos comentar. Yo puse eso, profe. Y Leticia. A la mañana, más temprano hicimos eso, que era el de quiz, hicimos juegos simulados. Sí. Nosotros en la carrera, nosotros teníamos una materia que se llamaba, era ontología comunitaria. Nosotros sí o sí teníamos que salir de la universidad a enseñar técnicas de cepillado, cómo mantener la salud, y teníamos que usar juegos simulados con ellos. Aprendimos a hacer eso en clase. Cómo se usa el cepillo. Ahora, por suerte, tenemos muchas técnicas en los celulares, los juegos. Antes, cuando yo estaba en la facultad, había libros didácticos que usábamos para usar para eso. Y ahora que estoy estudiando idiomas, usamos, por ejemplo, el juego simulado, usamos Duolingo, usa la profe, ella usa Zoom, y en Zoom creo que tiene unas herramientas para poder hacer preguntas y respuestas también como preguntados, y así hacemos, digo, ya que no es un idioma como nos tiene nuestro alfabeto, sino que es el Hangul, y eso nos hace hacer ver imágenes, y usa eso. Y para mí es bueno, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo memoria fotográfica, me gusta más mirar las imágenes y aprendo más. Excelente. Ese es un punto que vamos a tocar después, que cada persona aprende de forma distinta. Acuérdense, porque ese tema vamos a tocar y yo como psicólogo les voy a rehinchar en eso. No es igual una persona que aprende mirando, otra persona aprende escuchando, otra persona aprende escribiendo. No le culpen a la persona que quiere imprimir y marcar ahí, ¿verdad? Y hay otra gente que quiere escribir, dice. Si yo no escribo, no aprendo. Entonces, todas las maneras de aprender son válidas y vamos a ir revisando. Pero lo que vos estás diciendo es sumamente importante porque hay un concepto en la educación a distancia que tiene que ver con algo nuevo, ¿verdad? Que es la gamificación. Y resulta que está muy mal entendido, porque la gamificación justamente que viene de game, ¿verdad? De game en inglés, que significa juegos. Pero no es vamos a jugar porque para poder pasar el tiempo, no. Es una estrategia que permite llevar, vamos a decir, varios pasos de varios tipos de juegos a una situación de aprendizaje que haga que los alumnos se sientan desafiados. Por ejemplo, el crucigrama es una gamificación. Yo puedo tener varios conceptos y poner el crucigrama que solamente leyendo el documento los alumnos van a poder resolver, ¿sí? Por ejemplo. A ver un poquitito en historia, ¿verdad? Podemos hacer, ¿cómo que se dice esto? Tipo los tours que se hacen por sitios históricos y en cada sitio ellos tienen que llegar y tienen que cargar las, digamos, ¿cómo se dice eso? Las efemérides o las informaciones sobre ese sitio turístico, por decir, ¿verdad? Entonces, ven, está el componente de juego, está el componente, una característica principal es que el alumno va a hacer eso. Ustedes se dan cuenta que el docente no participó ahí. El docente lo único que hizo fue facilitar los materiales y diseñó la actividad. ¿Bien? Entonces el docente no está regulando, el docente ya preparó todo el camino antes. Entonces este concepto yo quiero que tomemos de la gamificación. La gamificación es cierto, está basado en un modelo de juego, pero es algo muy serio. Y es toda una especialización dentro del área de educación virtual, la gamificación.
pero es algo súper divertido porque podemos ir creando juntos. Por ejemplo, los wikis, no sé si alguna vez ustedes usaron, que podemos tener vos usaste Cintia, ¿sí? Que podemos tener un Hoy tema. con el profesor Milson usamos, yo conocí. Espectacular. ¿Hoy usaron eso? Sí, en la clase anterior. Excelente. Y ahí pueden ver cómo yo puedo ver lo que mi compañero crea y no creo en el vacío. Partamos de esta consigna. No vamos a inventar la rueda si la rueda ya se inventó. Entonces mejoremos la rueda, mejoremos la calidad de la rueda, mejoremos sus condiciones de suspensión, todo lo que quieran, pero no vamos a inventar la rueda. Entonces, esto quiero significar sobre el tema de juegos simulados y hoy en día tenemos muchísimas opciones pagadas y opciones gratuitas. En multimedia didáctico vamos a tener algunos ejemplos y ustedes mismos van a preparar esos juegos, ya sea para evaluación, para inducción o para el desarrollo. Y tu experiencia, Leticia, es sumamente rica en ese sentido para conocer, ¿verdad? Bueno, y acá viene nuestro amigo. Ustedes también sí ven ahí. Este es nuestro amigo enemigo que le queremos, pero es así bastante controversial. ¿Alguien puede explicar un poco en qué consisten los trabajos grupales según su experiencia, por favor? Sobre todo la persona que puso eso. Buenas noches, yo puse eso. Sí, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Nosotros hicimos muchos trabajos grupales y eso sirve más para unir la gente. Yo estudié para ser profesora y también para ser médico y más se usa para medicina que nosotros tenemos que trabajar en equipo. Y eso, para aprender eso es muy importante. Sí, excelente. ¿Hay alguien que quiere complementar esto? Acá hay una cuestión que yo quiero significar y hay que tener bastante, hay que ser muy, no digo cuidadosos, pero sí tener en cuenta que la interacción muchas veces, si bien es cierto lo que dice Andrea, es fundamental porque aprendemos con los pares, aprendemos con otras personas que trabajan y piensan igual que nosotros, pero hay algunas cuestiones, digamos, algunas situaciones que tenemos que tener cuidado. Y yo voy a significar acá una de ellas. A mí me cuesta mucho, voy a empezar por eso, identificar quién es el que verdaderamente trabajó y quién no. No sé ustedes qué experiencia tienen, pero cuando recibimos los trabajos, digamos, grupales, me gustaría saber cómo hacen ustedes para poder evaluarle lo más objetivamente posible a cada uno de los integrantes del grupo, teniendo en cuenta que la consigna fue grupal. Eso les pido, a ver qué me pueden... Sí, Juan Francisco. Y se podría hacer un trabajo que se entrega y después hacer una exposición. Ok. Ahí se nota quién está memorizando y quién está sabiendo. Totalmente. Sí. Excelente. Sí, Juan. Precisamente lo que estaba diciendo Andrea. Sí. Normalmente como cuando me tocó ser de docente y pedíamos trabajos grupales, te das cuenta en la exposición quién fue realmente quien trabajó, quién hizo la investigación, quién escribió todo. Y ahí lo que yo solía hacer para saber realmente confirmar eso, al que estaba más callado, a esa persona yo le preguntaba. Entonces yo le preguntaba cuál fue el proceso para llegar a esta conclusión, tal autor habla de esto y mencionaste esto, el por qué, y ahí te das cuenta como para poder darle una calificación objetiva al grupo. Porque normalmente en los espacios donde llegué a trabajar, siempre era la calificación al grupo, no de manera individual. Bien, ustedes van a tener una materia, perdón, un módulo especial de evaluación. Yo optaría por partir la evaluación en dos, ¿verdad? Y va a tener un porcentaje la actividad grupal y después haría lo que dice Andrea. Voy a optar por una exposición y ahí mi calificación va a ser individual. Entonces vamos a tener un promedio, obviamente, pero
es lo que a mí se me ocurre, ¿verdad? Porque tenemos que ir pensando en los pros y los contras. Sí, Laura, adelante. Una forma también sería que cada grupo tenga un tema de trabajo grupal y en el examen final, por ejemplo, que valga una cierta cantidad de puntos y que cada uno tenga que hablar del trabajo que realizó. Eso, por ejemplo, se hacía en mi facultad en una materia en donde el docente en ningún momento avisó. Entonces, quien no ayudó o quien no investigó o no participó en el trabajo, no iba a saber explayarse u opinar sobre el tema. Ujú. Sí, muy buena estrategia. Perfecto. Entonces tiene una, digamos, lo mismo. Estaríamos partiendo la evaluación en dos, ¿verdad? Uno va a hacer una evaluación en trabajo y va a haber otra evaluación dentro de tu examen, ¿verdad? Que está relacionada a la actividad grupal, pero ahí ya defender de manera individual. Excelente. Sí, Mónica. Mónica, ¿tenés que activar tu micrófono o por ahí se te levantó nomás la mano? Perdón, de repente ya le conocemos a nuestros alumnos, ¿verdad? Sí. Partiendo de esa base. En otras circunstancias también hacemos, como recién había dicho la compañera, trabajos grupales con cada tema diferente, ¿verdad? También cuando es a distancia, eso que después te tienen que entregar, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, este se explayó bien al estar exponiendo. Tal vez este que no habló, ¿verdad? Fue el que hizo el trabajo. De repente no sabemos. Ayer creo que se habló un poco de eso, de que hay personas también de que son muy tímidas, entonces no pueden expresar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, digo que tampoco podemos, tipo, decir, bueno, él es callado, entonces yo creo que él, o sea, no le doy esa posibilidad de que él haya hecho ese trabajo, ¿verdad? O sea, no sé si me explico. Totalmente, Mónica. Y acá nos estás trayendo a una situación muy particular. ¿Cómo hacemos para que la persona que es más tímida participe y pueda ser evaluada de forma ecuánime? Porque justo de eso se trata este módulo, que entender que cada uno de nosotros aprende, y no solamente aprende, sino se relaciona de forma distinta. Entonces yo les pregunto, ¿cómo hacemos para que no sea una desventaja para esta persona tímida? Porque vamos a tener personas que hablan mucho, ¿verdad? Hay gente que le vamos a tener que decir, bueno, a ver, fulanita, ¿vos qué opinás, verdad? Porque hay gente que le encanta hablar, entonces vamos a tener que regularle. Pero ¿cómo tratamos con el otro extremo, que es aquella persona que le cuesta expresarse? ¿Qué idea se les ocurre? Porque lo que dice Mónica es, pero acertadísimo, es así mismo. Tenemos los que hablan mucho, los que más o menos hablan, y tenemos los que no hablan luego. Y eso de que no hablan es lo que para mí es un desafío para el docente. Profe, Sí, generalmente se da la situación de que en las clases tenemos que armar los grupos. Si nosotros le damos a ellos la opción de juntarse ellos y armar su grupo, siempre va a haber grupismo porque la idea es que ellos trabajen en conjunto. Entonces, cuando hacemos sorteo, yo le digo a mis alumnos, a mi antojo y paladar, ¿verdad? Y no se cambia hasta noviembre, no hay objeción, ¿verdad? Entonces, quieras o no, ellos mismos inconscientemente se obligan a que tienen que buscar la manera de trabajar juntos. Entonces, quieras o no, tienen que desarrollar sus habilidades, ¿verdad? Algunos de la escucha, otros de la parte de socialización, ¿verdad? Y como vos decís, no, hay veces que no vas a lograr de que hable más, pero por lo menos va a tener más participación. Es darle ese voto de confianza también. Y como siempre digo, voy a decir, la evaluación es flexible y se ajusta a la realidad educativa. No podés evaluarle a un chico que casi no habla, como dijo la profe, y justo había sido él lo que hizo todo, ¿verdad? Entonces es buscar que sepan y aprendan a trabajar en conjunto, ¿verdad? Ahí, o sea, que en la primera exposición generalmente, o en el primer trabajo que vos les das, ahí le conoces a ellos y ellos se conocen. Pero cuando le das el segundo, el tercer trabajo, yo no soy de cambiar, no soy de desmembrar grupos. En último caso, de repente, si hay algún conflicto, bueno, les separo a la persona, ¿verdad?
y bueno, presenta un trabajo aparte. Me pasó el año pasado con un tercer año y tuve que ver la forma y al final otra vez tuvo muchos inconvenientes y yo le dije, por eso quería que hagas con tus compañeros, pero bueno, ¿verdad? Pero es difícil, profe, o sea, cada situación es diferente otra vez. Sí. Pero la idea es en los trabajos grupales no darles a ellos la posibilidad de elegirse entre ellos, sino que al azar armen ellos su vínculo, armen ellos su manera de trabajar. Bueno, no me gusta, pero vamos a ponernos de acuerdo porque el punto es para todos. Eso. Bien. Entonces, acá yo estoy anotando Gina, los puntos. Primer tip para trabajos grupales sería poder conformar los grupos de forma aleatoria. Sí, esto es una cuestión muy interesante porque si no, lo que el profe le llama grupismo, creo que se entiende que, bueno, todos los que son compadres nomás luego se juntan ahí y después muchas veces inclusive tenemos situaciones de discriminación. Entonces, creo muy importante que además que sea aleatorio, también vaya cambiando. ¿Por qué les digo? Les voy a fundamentar bien después que Juan hable, pero me parece muy importante no tener un grupo todo el año. Después les voy a decir por qué. Vamos a escucharle primero a Juan. Ahora que mencionaste lo de discriminación, también es algo que tenemos que trabajar, porque siempre hay muchos casos de que dentro de tu curso tenés personas que son recursantes de tal materia y siempre a ellos se les excluye básicamente. Y eso les dificulta para que puedan continuar con el proceso. Me pasó en la facultad con varios compañeros. Excelente. Y a todo esto que ustedes están diciendo, yo les quiero poner un condimento. Me van a disculpar si soy voy mucho hacia la psicología, pero es el área en el que yo me muevo, ¿verdad? Cuando nosotros le ponemos al cerebro situaciones distintas y esas situaciones tienen que ver con las interacciones, ¿sí? Entonces, si nosotros conformamos un grupo y siempre es el mismo grupo, entonces las situaciones se van a tender a parecerse siempre. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que ese alumno, y sobre todo estoy hablando de grado, ¿sí? Que ese alumno pueda aprender la mayor variedad posible de situaciones y que pueda, mediante eso, desarrollar la mayor variedad posible de capacidades. ¿Y cómo yo aprendo una capacidad distinta de la mía? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Cómo van a aprender algo que ustedes no saben? Saliendo de tu zona de confort. Muy bien. Y al salir de la zona de confort, no solamente me estoy desafiando, sino que lo más probable es que tenga que hacer algo muy distinto a lo que estaba haciendo mientras estaba ocurriendo eso, ¿sí? Entonces, cambiar esa dinámica es muy importante y vamos a ver que por eso es importante que reconozcamos que va a ser un tema de clase, las distintas formas de aprender de nuestros alumnos. Entonces, vamos a mezclar los estilos de aprendizaje. Le vamos a mezclar al que aprende escuchando, al que aprende escribiendo, al que aprende mirando, y vamos a conformar esos grupos. Podemos hacerlo eso de forma aleatoria y le podemos clasificar y después de ahí hacerlo de forma aleatoria para enriquecer esa manera de trabajar. Entonces, aquí también... Profe, yo puedo hacer una pregunta. Vos dijiste que podíamos interrumpir. Sí, por favor, adelante. Sí. Acá anoté porque ¿hay algún método sencillo aplicable en una clase para identificar la forma en que un alumno aprende? O sea, que el alumno identifique su método, ¿verdad? En mi caso, en el colegio nos tomaban ese tema para saber si lo que veías o lo que escuchabas, etcétera, ¿verdad? El aprendizaje, sí. Sí, con mis hijos, por ejemplo, esos métodos, no, en su colegio no pasó eso, ¿verdad? O sea, pudieron identificar porque yo les transmití mi experiencia como alumna del colegio. Pero ¿cómo nosotros, como en clase, cómo podemos nosotros ayudarle al alumno a que identifique en una clase? ¿Hay algún método sencillo o cómo es? Bueno, eso. Básicamente son test psicológicos, ¿verdad? Y en teoría eso tendría que tomar un psicólogo, pero yo voy a tomar como desafío investigar si es que tenemos alguna herramienta accesible ahora para que yo, profesor de historia, que no soy psicólogo,
pueda aplicarle esta herramienta a mis alumnos y de esa manera determinar cuál es su estilo y poder hacer las combinaciones. Voy a estar averiguando, pero me parece excelente tu propuesta, Cintia, porque lo que necesitamos es algo así, tipo una receta de cocina básica, ¿verdad? Que todos podemos usar sin necesidad de ser psicólogos, que nos ayude a clasificar. Voy a estar buscando eso. Entonces, aquí va el tema también. Dentro de lo que son los trabajos grupales, hay un componente que me parece clave y me parece que no tenemos que tomarlo ¿cómo se dice?, a la ligera, y es el líder del grupo. A veces el que habla más le tendemos a elegir como líder del grupo, y a veces ese es el que hace todo el trabajo también, ¿verdad? Algunas veces nos ayuda a organizar el grupo, es cierto, pero algunas veces también es ese que no quiere pelearse. Yo recuerdo que había alumnos que decían, bueno, déme nomás, yo voy a hacer todo porque no quiero yo estresarme, yo voy a hacer todo y después le voy a cada uno le voy a decir qué tienen que decir. Ese es un liderazgo negativo para el ambiente de aprendizaje, porque nosotros no queremos crear cotorra, ¿verdad? Nosotros queremos crear gente que pueda fundamentar. Entonces, esas son situaciones que hay que atender. Por eso me parece muy válido lo que decía Luis Carlos, que hagamos rotar también, así como hacemos rotar los integrantes de los grupos, hagamos rotar las responsabilidades. Y que ese que casi no habla, algún día sea también coordinador y que pueda, o sea, ir rotando, que no siempre sean los que demasiado les gusta luego hablar, porque hay gente que le encanta hablar, le encanta organizar y está súper bien, pero tenemos que mostrarles los diferentes aspectos de los trabajos grupales. ¿Por qué? Porque en la vida real algunas veces vas a ser jefe, algunas veces vas a ser secretario, algunas veces vas a ser asistente, algunas veces vas a ser director. Y eso, sobre todo en la función pública, por lo menos yo le voy a decir, en el área de salud, no hay concurso para esos cargos. Y hoy puede ser director y mañana puede ser secretario. Y la idea es que nuestros alumnos estén preparados para asumir cualquier situación en el área con esas capacidades. Hoy le llamamos capacidades blandas, ¿verdad? Que se aprendan a adaptar, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a frustrarse, porque todo es pasajero, ¿verdad? Hoy yo puedo tener una jefatura, mañana no. O sea, estamos en un ambiente bastante inestable, y eso a mí me parece algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en este aspecto de los trabajos grupales. ¿Alguien más quiere señalar algo sobre los trabajos grupales? Bueno, También, profe, hay alumnos que son muy perfeccionistas, entonces ellos quieren tomar solamente, quieren hacer todo porque no confían en los demás. Sí, exactamente. Entonces, ahí justamente le tenemos que enseñar a que no siempre va a trabajar con gente de su altura cognitiva, ¿verdad? Que a veces va a tener que trabajar con alguien más lento, que a veces va a tener que trabajar con alguien que no piensa igual y les cuesta mucho adaptarse. Pero esa adaptación tiene que ser el aprendizaje. No es solamente el tema, también la adaptación. Sí, Lucy, adelante. Sí, profesor, yo también quiero decir que para trabajar en un grupo también debemos ser responsables, muy responsables, por cierto, porque a veces por la falta de esa responsabilidad fracasamos también. Y puntualidad. Es todo. Esos son aspectos, esto es muy importante, ¿verdad? Poner las condiciones de participación. Inclusive, Lucy, tomando tu ejemplo, creo que podemos diseñar indicadores de evaluación en base a lo que vos decís, ¿verdad? O sea, podemos poner en nota, como se dice vulgarmente, a la puntualidad, a la participación, al respeto por el otro, a la manera de expresarse. O sea, hay muchos indicadores que ahí podemos ir trabajando, pero eso le voy a dejar al profe del módulo de evaluación. Sin embargo, es importante lo que vos estás diciendo. O sea, yo por ahí, si es que tocan otros temas, les voy a ir como que señalando, pero llegado su momento sería conveniente que eso lo discutan con el profesor de evaluación, pero me parece fantástico que estas situaciones sean llevadas justamente a las características que debe existir para poder, esas normas de convivencia, ¿verdad? Pero que sean evaluadas. ¿Sí? Súper bien.
Bueno, vamos a ver con este que dice Edmodo. ¿Alguien me puede explicar encuesta y Edmodo? Creo que más o menos lo mismo según tengo mi pobre entender, porque no suelo usar Edmodo, así que si alguien nos puede ilustrar un poquitito sobre esta plataforma. O alguien que puso encuesta, igualmente. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fui yo la que coloqué la plataforma en modo, ¿verdad? Ajá. Y le explico un poquitito. Cuando yo estaba con el tema del estudio del inglés, nosotros aparte de tener, como eran también clases intensivas, ¿verdad? Y no teníamos en todo el tiempo para desarrollar durante la clase los trabajos para poder cumplir el tema del desarrollo de clases, también teníamos esta plataforma que nos ayudaba a poder completar todos los tiempos de estudios, o sea, el plan de estudio, ¿verdad? Entonces, a la par de lo que se desarrollaba en clase, también se nos iban tirando en tareas, ¿verdad? De la misma temática de la clase, sí, pero para que nosotros podamos completar en la noche, también de manera a repasar lo que dimos durante la clase, volver a evaluar, porque también no solamente te da la oportunidad que vos puedas hacer tipo un desarrollo de la clase, sino que también cuestionarios, ¿verdad? Porque te da tipo las opciones para que vos vayas repasando nuevamente lo que desarrollaste un día antes, ¿verdad? O sea, en el día, perdón. Y eso se entrega, tiene ya una fecha, así tipo un deadline, ¿verdad? Una fecha de entrega, sí, que ya te va puntuando ya en el día, ¿verdad? Y si son desarrollos, por ejemplo, de ensayos y demás, ya el profesor te va evaluando y cuando vos entras en tu aplicación, ya te ven tus errores y demás, ¿verdad? Que te va marcando y el profesor ahí puede hacer una especie de comentario. Ajá. Ya, perfecto. Y es buenísima. Nosotros, por ejemplo, nos ayudaba muchísimo porque era como que todo el día desarrollábamos un tema, luego nos íbamos a nuestra casa, volvíamos a repasar y al día siguiente teníamos de repente preguntas más amplias de lo que fueron el tema desarrollado y también lo que fue la plataforma en sí, ¿verdad? Entonces, en un equilibrio entre ambas partes, no solamente en el desarrollo de la clase, sino que también posterior a eso, ya que nos sirve de repaso y para estudiar para el día del examen, ¿verdad? Sí, perfecto. Me parece sumamente válida tu experiencia y ayer estuvimos mirando más o menos el uso que le podemos dar a los cuestionarios. Pero esto me parece que es mejor porque el profesor puede hacer retroalimentación, ¿verdad? Sí, porque a mí lo que más me gustaba de Edmodo era que nosotros, específicamente ensayos, ¿verdad? Entonces, sobre tu ensayo, el profesor ya te marcaba si en un color, en amarillo, por ejemplo, y ya te daba cómo tendría que haber sido tu conjugación, ¿verdad? En este caso, porque era el tema de una lengua extranjera, ¿verdad? Entonces, vos ya veías tu error y cómo tendría que ser corregido, y ya tenías ya tu puntuación. Entonces, era ese ejercicio entre que el profesor también ya te podía dar un feedback, ¿verdad? De lo que fue tu error. Excelente, sí. Y esto a mí me hace apuntar a esta experiencia el hecho de que sin importar el tipo de herramienta evaluativa que utilicemos, una tendencia actual cuando hablamos de evaluación es justamente permitirle al alumno mejorar lo que entregó. Y para eso justamente está esto que dice Celeste, o sea, que el docente pueda hacer un feedback y entonces la entrega debería permitir una reentrega, ¿sí? Esto de que permitir al alumno que pueda ver qué errores tuvo y volver a mejorar. Y ahí eso nos permite utilizar un filtro bastante natural, porque van a haber alumnos que son un poco más perfeccionistas, como decía la compañera, que van a utilizar eso para poder rendir mejor. Y van a haber alumnos que lo único que quieren es entregar nomás ya y no van a tocar, porque ya entregaron y ya saben que tiene el puntaje como para pasar. Y bueno, cada uno también tiene sus objetivos en la vida, pero eso nos permite, si estamos a tiempo, porque ayer hablamos de la evaluación de proceso, poder ajustar con aquellos alumnos que estamos viendo que están teniendo algunos problemitas, ¿verdad?
Sobre todo eso, ¿por qué está rindiendo solamente para pasar? Entonces, ir viendo cuál es la situación. Entonces, encuesta en modo tertulia pedagógica, ya estuvimos escuchando roles también, ¿verdad? Y aquí quiero quedarme en esta herramienta, nube de ideas. Si alguien me puede ilustrar, por favor. El papá o la mamá de esta tarjetita, nube de ideas. O alguien que ya haya manejado. Puede ser también. Sí, Juan. Y normalmente lluvia de ideas, las veces que llegué a implementar sobre esto era en la elaboración de algún tipo de proyecto o algún tipo de investigación, que sería básicamente poner un tópico y de acuerdo a ese tópico ir mencionando qué vas entendiendo sobre ese tema y a partir de ahí sistematizar como para llegar a un documento o algo, a una finalidad más formal, por así decirlo. Sí, me parece muy interesante y tomando un poco el ejemplo que habían dado de el aprendizaje basado en problemas, quiero hacer acá un entrecruce. También creo posible, ustedes me dirán que están en el área, yo me voy a hacer un poquito atrevido y voy a intentar pensar como ustedes en otra área que no es la psicología, pero podría ser, y sobre todo le pregunto a los abogados, que esa problematización que yo estoy haciendo, ¿verdad? Con un juego de roles y de a cada uno presentarle una situación distinta, ¿verdad? Que va a requerir un análisis distinto de un material o una ley distinta, pueda sintetizar con una lluvia de ideas, con una nube de ideas. O sea, una vez cerrado el proceso, ¿será que puedo poner yo y decir, bueno, yo esto voy a solucionar de esta manera y explico en la nube de ideas mi estrategia, pero fundamento mi estrategia? No sé si eso podría ser válido, Cintia. Sí, en un análisis de sentencia, por ejemplo, se da esos casos, porque cada uno opina de qué debió evaluar el juzgado o el tribunal, ¿verdad? Cómo argumenta también su punto cuando no está de acuerdo. Y ahí es una cantidad de lluvia de ideas porque, bueno, en derecho nada es absoluto, entonces cada persona da su punto de vista en base a algo que ya salió, un análisis de sentencia, ¿verdad? Excelente. Ahí encaja exactamente. Sí. Federico. Gracias, Cintia. Federico. Profe, ¿qué tal, Sí, profe? muy bien, y vos. Bueno, ahí tocaste un tema de abogado, entonces ahí yo me meto, ¿verdad? Me encanta Es mi tema. porque quiero aprender de ustedes. Estoy aprendiendo Bueno, mucho. te explico, profe. El derecho se divide en varias ramas, ¿verdad? En mi caso particular, yo estoy en el área penal. Bueno, Penal, entonces, ¿cómo se ve un caso penal? Bueno, viene alguien y plantea un hecho. Entonces, ¿cómo se soluciona? Ese caso que llega a alguien es un problema que yo debo resolver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo resuelvo ese problema? ¿Por qué? Porque hay veces en que, a ver, uno le da una solución y parece la correcta, otro le da otra solución totalmente distinta y parece también correcta aparentemente, ¿verdad? Bueno, entonces por eso que en derecho se da mucho el debate, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo se soluciona eso? A ver, el derecho es una ciencia, por lo tanto, se basa en teorías y principios. Entonces, yo en ese caso que me plantean, para mí se constituye en un problema y ese problema debo resolver en base a teorías. Bueno, entonces es ahí cuando hay casos que resuelven 2, 3, 4, 5, varias teorías que resuelven un caso que me plantea. Entonces es ahí donde yo debo hacer la prueba de relevancia. ¿Qué implica eso? Debo ir descartando teorías hasta llegar a la teoría correcta para que me resuelva ese caso en particular, a través de la prueba de relevancia. Entonces, ¿cómo yo voy descartando las teorías para llegar a la teoría correcta? En base a la norma que impera en mi país. Yo no puedo aplicar
una teoría que a lo mejor sirve para resolver un caso en la Argentina, pero no para resolver un caso acá en Paraguay. Me puede resolver un caso en España, pero no me resuelve un caso acá en el Paraguay. Eso dentro del ámbito penal. Ahora, yo llevo eso a un proceso y ahí es donde se arma todo todo un lío. ¿Por qué? Porque el proceso penal es mucho más complejo que resolver un caso penal material, ¿verdad? Por el hecho procesal, el concepto del hecho procesal es distinto otra vez al concepto del hecho material. Entonces, yo para que pueda resolver, y el derecho, ¿cuál es el problema fundamental del derecho procesal penal? Que ahí el proceso penal está plagado de antinomias. Bueno, entonces, al estar plagado de antinomias, yo debo escoger, sacrificar un principio para hacer prevalecer a otro principio para resolver el problema que tengo ahí dentro del proceso. Que tiene esa característica especialísima que es una situación, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo yo hago otra vez eso? La misma cosa, prueba de relevancia. Entonces, de acuerdo a, porque hay principios que yo no podré sacrificar porque es una base, es un pilar fundamental de todo el esquema procesal mío. Entonces, ese yo no voy a poder sacrificar. Pero hay veces en que sí, algunos principios pueden ser sacrificados a los efectos de que otro principio sobreviva ahí para resolver ese caso en particular. Es así como se resuelven los casos en el ámbito penal. Y yo ahí me identifiqué plenamente con Andrea. Andrea nos planteó, por ejemplo, el trabajo grupal, pero ¿desde qué ángulo? Ella nos plantea desde el ángulo de su profesión. ¿Por qué? Es lo que yo considero, ¿verdad? Porque en el ámbito de la medicina, a ver, está el instrumentalista, está el anestesiólogo, está el cirujano, está el especialista en el área, en la enfermedad esa, y a lo mejor todos tienen que estar juntos para resolver una enfermedad o un cuadro o una cirugía. Entonces, lo que ella indica es, para nosotros, para nuestra tarea de la medicina, es fundamental el trabajo en grupo. Entonces, ella enfocó desde ese ángulo. Por eso salgo un poco del tema y trato de interpretarle a Andrés. Sí, es que es sumamente válido lo que vos estás diciendo y vemos la practicidad también de justamente poder utilizar esta, digamos, diversidad de situaciones, ¿verdad? Aplicada a una situación en particular. Entonces, en este caso, te voy a decir que la compañera probablemente, así como ustedes los abogados, en medicina también existen los protocolos. Y los protocolos te dicen si pasó esto, si enfermería encontró esto, si el médico dijo esto, si el anestesiólogo descubrió esto, se aplica tal cosa. Entonces, justamente ahí, igualito que ustedes, nosotros tenemos las normas que dado cada situación en particular, que el equipo va a tener que decidir normalmente. Por lo menos en Paraguay es así, el que comanda el equipo suele ser un médico. Y es por eso que el médico tiene como que más carga legal, ¿verdad? Porque es el que decide qué es lo que se tiene que hacer. Pero también, así mismo como ustedes tenemos las normas que nos dicen, bueno, tenemos que, dado esto, entonces aplicar esto. Y es así también, como decir, para cada situación en particular. Es distinto una misma cirugía hacer en una mujer de edad, en una mujer adulta, en una paciente adolescente. Y otra vez es diferente si es que ese paciente o esa paciente tiene alguna patología de base, ¿verdad? Va a tener que tener otro tipo de cuidados. Entonces es prácticamente similar y me encanta que hayas hecho esa analogía porque de esa manera podemos ver cómo en las distintas áreas podemos utilizar eso. Bueno, fíjate, profe, a ver, como toda ciencia, el derecho es como trata de personas, o sea, que el derecho está hecho para el hombre, ¿verdad? Sí. Y la vida del hombre es sumamente dinámico, entonces no es imposible pensar en un derecho estático, o sea, que el derecho necesariamente debe ser dinámico, ¿verdad? Bueno, entonces, anteriormente cuando yo era estudiante de derecho, en el homicidio, por ejemplo, para distinguir un aborto de lo que es un homicidio, entonces tendría que yo aplicar una técnica médica que ahora ya no se aplica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
Ahora, para que yo pueda diferenciar un homicidio de un aborto, debo de distinguir entre una vida independiente y una vida dependiente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, a ver, hace años atrás no existía la cesárea, por ejemplo, para el parto, ¿verdad? Y actualmente no solamente tenemos, o sea, casi no existe un parto natural, la mayoría es parto asistido, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda determinar cuándo se da esa vida dependiente y cuándo se da esa vida independiente, bueno, tengo que recurrir a un médico me va a indicar, bueno, desde el momento en que se le suministra la anestesia, la madre ya dejó de tener dominio sobre el feto, entonces se habla de una vida independiente. O desde el momento en que el médico, el cirujano, empieza a cortar para quitar la criatura, el feto, entonces la madre ya no tiene dominio sobre esa vida, entonces se considera una vida independiente. Entonces los conceptos son distintos. ¿Por qué? Porque la vida del hombre es dinámica. Entonces nosotros debemos de dinamizar también nuestra ciencia y tenemos que, como dijo Andrea, recurrir al trabajo grupal, porque pues yo como abogado, ¿qué voy a entender de medicina, verdad? Entonces, para resolver mi caso, tengo que recurrirle a Andrea para que ella me ayude a ese. Entonces, vale también esa analogía entre lo que planteó Andrea y lo que planteó. Eso me quería agregar, profe. Muchas gracias. Súper bien, gracias Federico. No, yo nomás le iba a hinchar, Juan, porque vos eso, pues así, le estaba por decir, ya vamos a terminar. Estamos en hora ya. Y bueno, un poco lo que yo quiero es, en la próxima clase, cerrar el análisis de cada uno de estos. Yo quiero que ustedes se den cuenta que son ustedes los que están dando la clase. Y yo no puedo ser tan atrevido de decirles yo cómo ustedes tienen que hacer su trabajo. Pero sí quiero que entiendan que lo que estoy tratando de hacer es ayudarles a reflexionar sobre el trabajo que ustedes hacen. Y ustedes mismos están aprendiendo de los otros compañeros, porque cada uno trae una situación distinta. Entonces, yo agradezco muchísimo cada intervención que ustedes hagan porque, por un lado, estoy aprendiendo yo, ¿verdad? Lo digo egoístamente, pero sobre todo ustedes van a tener esa variedad. De decir, bueno, en esta situación puedo usar esto. En esta otra situación, esta otra, porque eso es lo que queremos hacer. O sea, siempre que estemos aprendiendo algo nuevo, tenemos que estar contentos. Yo pienso eso. Si nos vamos a un lugar en donde me dicen más de lo que yo ya sé, para mí es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿verdad? Y que yo puedo estar haciendo algo más útil, pero esta experiencia que ustedes traen realmente es lo que va a favorecer lo que en educación llamamos el aprendizaje significativo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que es un aprendizaje que a ustedes les va a servir para el día a día y les va a ayudar a cambiar para mejorar, porque van a aprender nuevas herramientas. Ese es un poco el enfoque que yo quiero darles, por eso no estamos con una presentación de PowerPoint donde yo hablo y hablo y hablo, que realmente es más fácil, porque a mí me es muy fácil hablar 3 horas, estoy acostumbrado a hablar mucho más, entonces yo puedo poner le puedo poner acá un slide y puedo ir hablándole y preguntarle de vez en cuando, pero es tanta la experiencia que ustedes tienen que yo no puedo ser tan atrevido de sentarme a decirles cómo se tiene que hacer sin preguntarles qué es el trabajo que ustedes están haciendo, porque realmente ustedes pueden ver acá, en esta pizarra, ustedes manejan súper bien el tema. Entonces, lo que podemos hacer acá es ayudar a sistematizar, a reflexionar, pero no, como les digo, yo no me siento con la autoridad de poder enseñarle algo nuevo, pero sí que podamos analizar esto. Sí, Federico. Como decía el gran pedagogo paraguayo, se estudia para la vida, no para los exámenes. Decía Ramón Indalecio Cardoso, ¿eh? Sí, exactamente. Y bueno, mis queridos, estamos a 2 minutitos, así que yo creo que podemos cortar aquí para no iniciar una nueva actividad y quedarnos cortos, porque realmente me parece muy rico el análisis que podemos hacer de cada uno de las ideas que ustedes agregaron, así que nos estamos hablando seguramente, ya después vamos a mostrar los elementos del aula, no se preocupen por eso, en el aula lo que van a tener van a ser los materiales, las actividades que van a tener que desarrollar en este espacio ¿cómo se dice? Intercambio sincrónico. Ustedes enfóquense en
compartir, ¿sí? Y en reflexionar. Eso tiene que ser acá nuestro compromiso. Y después ustedes van a tener material de lectura, van a tener actividades que van a entregar en la plataforma, van a tener todo eso, no se preocupen. Pero este espacio es, ¿cómo se dice? Irreemplazable. Sí, realmente es irreemplazable y les quiero agradecer siempre la buena onda que le ponen en este horario que realmente a todos nos cuesta, y les quiero animar y significar eso, que a mí me dan pila también porque ustedes tienen pila. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Que tengan un buen resto. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego.